Hola, vamos a compartir entonces el texto de hoy, comenzando esta semana, que está terminando la carta a los Gálatas en el capítulo 6, de los versículos 11 hasta el final. Y vamos a orar para comenzar. Señor, como cada día abrimos tu palabra y cada día entonces es un día especial para nosotros y queremos buscar de tu ayuda, de tu consejo, de tu sabiduría, de tu amor, para que hables a nuestros corazones en lo que tú hablas en tu palabra. Y gracias por poner este deseo de buscar cada día lo que tú tienes para nosotros hoy. Rogamos entonces por eso en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está escribiendo a los Gálatas, ya entendemos el contexto, que había un problema ahí, que algunos hermanos, que, pensando que estaban haciendo lo correcto, en realidad estaban introduciendo herejías en la iglesia. Y eso, uno dice, eso pasó en Galacia. No, no, eso es una cosa normal en la iglesia, porque muchos hermanos a veces creen que tienen la razón en algo y dejan, por decirlo así, dejan como la escritura en segundo plano y se ponen ellos en primer plano y comienzan a decir cosas que a lo mejor no son sanas para la iglesia en general, para los hermanos que están aprendiendo. Y Pablo entonces, con fuerza, pero al mismo tiempo con amor, va a estar enseñando a la iglesia, cuidado con eso. Eh, y básicamente va a terminar ya capítulo 5, capítulo 6, diciendo, ¿qué es lo importante? Lo importante es que así como Cristo nos salvó y puso su espíritu dentro nuestro, tenemos que vivir acorde con eso, o sea, según el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra del Señor. Esa es la manera. Alimentar las cosas espirituales, no las cosas de la carne. ¿Para qué? Para que lo que se vea en nosotros sea el fruto del Espíritu y allá tenemos esas 9 virtudes que aparecen en el capítulo 5. Y aún así, si cometemos errores, porque lo más probable es que va a pasar, tratemos de apoyarnos unos a otros, como comienza a decir el capítulo 6, cuando uno es pillado en alguna falta. ¿Y quién puede ser ese que sea pillado en alguna falta? Cualquiera de nosotros. ¿Y cómo debe ser tratado? Como a ti te gustaría que te traten, que te restauren, que te enseñen, para no caer nuevamente en lo mismo. Eso va a estar enseñando Pablo, por eso dice en el 6.2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. Amarse así como Él nos amó. Eso es lo que está diciendo. El amor es lo que va a estar en todo momento, en cada enseñanza, siempre con la verdad. Entonces tenemos que ayudarnos a llevar las cargas unos y otros. No, no siempre va a ser fácil para uno, sobre todo aquel que está comenzando, por ejemplo. Bueno, ayudémoslo, enseñémosle, disipulemos. Básicamente lo que está enseñando acá. ¿Qué es entonces lo que realmente importa? ¿Importas tú? No, lo que importa es Cristo en ti. Y hay un versículo ahí en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, que es un versículo que a mí realmente, por decirlo en chileno, me mata. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo que me amó y murió por mí. Esa es la vida del creyente y eso es lo que está resaltando al final ahora Pablo en la carta. Y leemos en el versículo 11 en adelante. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y la idea no es que escriba con letras muy grandes. Lo que está queriendo decir es que, mira, yo siempre dicto la carta a un amanuense, se llama, es que es como un secretario que va escribiendo lo que Pablo le va diciendo. Ahora no, él toma la pluma y es él mismo el que va a escribir. Es como, esto realmente es lo que importa. Si hay algo que quiero decirles yo de mi corazón, es esto. Eso es lo que quiere decir, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y quiero resumir todo en un versículo que para mí es el clave, en el versículo 14, que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 2:20, ¿recuerdas? Lo que dije antes, ¿quién es el que más importa? No eres tú, es Cristo en ti. No soy yo, es Cristo en mí. Y Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Lejos esté gloriarme en cualquier cosa que no sea Cristo.
y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en ese acto de amor, y nuevamente tenemos el amor presente en esta enseñanza, que realmente es de donde nace todo lo demás. De hecho, podemos hoy día estar compartiendo estas cosas, ¿por qué? Por el amor de Cristo. De ahí nace todo, de ahí renace tu vida espiritual en Cristo. Y muchas veces entonces tenemos que pensar en lo otro, lo que no dice el versículo, lo que está diciendo en el resto de la carta. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar con pensamiento, creyendo que estamos en lo correcto, creyendo que podemos incluso ayudar a otros, pero haciendo realmente lo que no conviene? A veces incluso haciendo caer a un hermano. Eh, por ejemplo, eh, por alguna necesidad mía, y es muy común esto, y tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos y en el Señor, y también con los hermanos. Muchas veces nosotros tenemos necesidad de afecto, y esto lo he conversado con varios de ustedes. Eh, Queremos algunas veces que nos reconozcan por algo, ¿sí? Y buscamos en nuestros actos, en nuestras palabras, eso. Y a veces lo hacemos inconscientemente, porque es como algo natural en nosotros, por la causa que sea. Yo no voy a empezar a hablar de que porque cuando chico no sé qué cosa, no. Pero en el fondo tenemos que reconocer que somos así y me gustaría, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Un día hacer una prédica tan grande que todo el mundo quede como, wow, tremenda prédica que hizo el pastor. No, lo ideal es que tu corazón quede compungido por lo que Dios te está hablando a ti, no por lo que yo diga. La idea es que Dios me use, la idea es que Dios te use, pero que sea que Dios usándote en las cosas de Dios para lo que se vea sea, para que lo que se vea sea Dios. ¿Y dónde quedas tú? Como una obra de Dios perfecta. Pero es Dios el que hace esa cosa, no los hermanos. Aunque sea barrer la iglesia, aunque sea orar por un hermano, que a lo mejor nadie debe haber orando por un hermano. ¿Por qué? Porque tú te estás gloriando en las cosas del Señor. Y eso, a eso está llamando Pablo. Entonces uno tiene, como decía al principio, ser muy sincero y decir, en lo que estoy haciendo, ¿cuánto me gustaría a mí que los hermanos me reconozcan? Mira cuánto trabaja ese hermano. Estoy pensando, y cada vez que diga, sí, yo un poco, sí, me gustaría que los hermanos dijeran, pucha, que lo hace bien, o cómo trabaja, como dije, es natural. Y cada vez que me pillen ese pensamiento, decir, Señor, ayúdame a que los hermanos digan, mira lo que hace Cristo en un hermano, porque yo quiero que Cristo haga lo mismo en mí, que Cristo sea exaltado. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Es la gran enseñanza que va a hacer Pablo acá. Comentaba con unos hermanos en un versículo ya en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, ya se los he comentado también antes, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿O como, como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, todo lo que tenemos, viene del Señor. La gracia del Señor ha cambiado nuestras vidas son por el amor de Dios. Dios nos sustenta porque Él es fiel. Todo lo que tenemos viene del Señor. Nuestros deseos que tenemos en el corazón son los que Dios, por su buena voluntad, ha puesto también en nosotros. Y siempre pensamos lo siguiente, si hay algo que es mío propio, es el pecado. Por lo tanto, todo lo que yo puedo hacer, todo aquello de lo que yo me pueda gloriar, o los hermanos se puedan beneficiar y puedan incluso alabar, es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que esa sea siempre nuestra oración. Amén. Dios te bendiga.